¿Y si te dijera que para predecir el futuro financiero, en lugar de usar una bola de cristal, lo que necesitamos es un criador de caballos? Y si pudiéramos criar futuros, seleccionando los más fuertes, descartando los débiles, hasta que evolucione uno casi perfecto. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un material que es, bueno, pura ciencia ficción hecha realidad. Un artículo de Ronald Hochreiter que propone usar algoritmos inspirados en la selección natural de Darwin para navegar por la jungla financiera. Nuestra misión es desentrañar cómo funciona esta idea de criar mapas del futuro, los famosos árboles de escenarios. Y para hacerlo, vamos a tener un pequeño combate de ideas, ¿no? Por un lado, vamos a explorar el potencial de esto, que suena a herramienta revolucionaria. Pero por otro, yo voy a ponerme en plan abogada del diablo, porque cuando algo suena tan bueno y tan complejo, la pregunta del millón es, ¿esto funciona de verdad en el mundo real, que es un caos? ¿O es solo un juguete para matemáticos en una torre de marfil? Me parece un buen planteamiento. Pues empecemos por el principio, por el problema que intenta resolver todo esto, que es el de siempre, tener que tomar decisiones hoy sin tener ni idea de lo que va a pasar mañana. El pan nuestro de cada día, vamos. Totalmente. Y en el mundo de las finanzas, a esto le ponen un nombre muy elegante, programación estocástica, pero quitándole la paja no es más que el arte de decidir ahora a ciegas. A mí me recuerda a planificar una ruta de varios días por los picos de Europa sin saber qué tiempo va a hacer. No te vale con tener un solo plan para un día de sol. Tienes que pensar, vale, si el primer día llueve, tiramos por este valle, pero si nieva, mejor nos quedamos en el refugio. Y cada decisión que tomas te abre unas puertas y te cierra otras para el día siguiente. Claro. Lo que haces el lunes condiciona por completo lo que podrás hacer el martes y el miércoles. No son decisiones aisladas. Justo. Y para eso necesitas un mapa, pero no uno normal con una sola línea. Necesitas un mapa con todas las bifurcaciones, todos los y sí. Eso es, exactamente, un árbol de escenarios. Empieza hoy y se va abriendo en ramas de futuros posibles. El artículo de Hochreiter lo dice muy claro. Y esta es la frase clave de todo el asunto. La calidad de la solución depende por completo de la calidad del árbol. Vamos, que si tu mapa es malo, la decisión que tomes va a ser un desastre. No basta con tener un mapa, tiene que ser el mejor mapa posible. Vale, la idea del mapa me la compro. Es potente, es visual, pero aquí es donde a mí se me enciende la luz de alarma. Abres el artículo, llegas a la famosa ecuación 1 y es como intentar leer un jeroglífico. Es un galimatías. Tienes una fórmula que intenta hacer dos cosas a la vez que se dan de tortas. Por un lado, ganar el máximo dinero posible. Por otro, no arriesgar demasiado. Y para colmo mete un factor que llama kappa, que es básicamente un medidor de cuánto miedo tienes. Bueno, es el lenguaje de las matemáticas. Busca ser preciso. Preciso sí, pero la pregunta es ¿para quién? A ver, ¿pero esto quién lo usa? ¿Lo puedo usar yo con mis ahorros o hace falta ser el Banco Santander con un equipo de físicos cuánticos? Y esto me lleva a un problema que para mí es más de fondo, que está en la segunda sección. Para conseguir ese mejor mapa, el autor dice que hay que reducir al mínimo la distancia entre la realidad y tu árbol. Lógico. Quieres que el mapa se parezca al terreno. Claro, pero ¿cómo mides esa distancia? ¿En metros? ¿En euros? ¿En nivel de disgusto? Y aquí viene lo bueno. El propio autor reconoce que la forma de medir esa distancia se puede basar en el gusto subjetivo. Lo dice así, subjective taste. Y a mí esto me deja de piedra. Si la base para decidir si tu modelo científico es bueno o malo es el gusto, ¿estamos haciendo ciencia o estamos haciendo arte? Me recuerda a esas apps de cocina que te prometen una receta con lo que tienes en la nevera. La idea es genial, pero si le digo que tengo ketchup, anchoas y un yogur, el árbol de escenarios que me genera para la cena es sencillamente un desastre incomible. Ojo, entiendo perfectamente tu punto, pero yo creo que esa subjetividad es justo donde está la genialidad. Pero para verlo, hay que entender la solución que propone, que para mí es la idea más brillante del artículo. Vale, vamos a desglosar esto. La solución es un algoritmo evolutivo. La selección natural de Darwin, pero aplicada a Excel, básicamente. Exactamente. Piensa en cómo se crían los perros de carreras o los caballos. Es la analogía perfecta. Primero tienes una población inicial. El algoritmo crea de la nada cientos de árboles de escenarios al azar. La mayoría son un churro, mapas que no llevan a ninguna parte. El caos primigenio, vamos, un montón de mapas sin sentido. Eso es. Segundo paso, medir la aptitud o el fitness.
El algoritmo mira cada uno de esos mapas y le pone una nota. Evalúa lo bien que representa los datos que le hemos dado para empezar. Mide esa distancia de la que te quejabas. Tercero, selección y reproducción. Y aquí empieza la magia de verdad. El algoritmo se carga los peores mapas y se queda solo con los mejores, los más aptos. Y entonces los cruza. Espera. ¿Y cómo cruzas dos mapas? No es como con los guisantes de Mendel. Coges la primera mitad de uno y la segunda del otro, porque eso podría dar un mapa sin sentido que no conecta. Código genético de los mapas buenos, para crear una nueva generación que, en teoría, hereda las características buenas de sus padres. Y cuarto, para que la cosa no se estanque, introduce la mutación. Pequeños cambios al azar en los mapas nuevos para ver si, por casualidad, sale una idea genial que no se le había ocurrido a nadie. Y el quinto paso es simplemente repetir esto. Selección, cruce, mutación. Cientos de veces. Y lo alucinante es que ves cómo la población de mapas va mejorando, generación tras generación, hasta que converge en una solución buenísima. Estás literalmente criando un pronóstico. La analogía es una pasgrava, no te lo voy a negar, pero otra vez el diablo está en los detalles. Cuando el artículo habla de cómo se representa el ADN de uno de esos árboles, mi escepticismo vuelve a la carga. Dice que todo un árbol de escenarios, con sus ramas, sus probabilidades, se codifica como una simple fila de números entre 0 y 1. Una lista de decimales tipo 0,4387, 03816, 07655. ¿Es una forma de empaquetarlo para que el ordenador pueda trabajar con ello a toda velocidad? ¿Eficiente o demasiado abstracto? A mí me cuesta un mundo imaginarme cómo esa ristra de números puede contener la información de un futuro financiero, con todas sus complejidades. Y de hecho, el propio autor te lanza una advertencia que tela. Dice que un cromosoma aleatorio no lleva necesariamente a un árbol válido. Vamos, que el sistema puede generar mutantes, resultados que no tienen ni pies ni cabeza. Si parte de lo que produce tu máquina es basura inútil, ¿podemos decir que el sistema es robusto? Yo sigo viendo esa abstracción como una genialidad. Es una forma increíble de traducir un problema lioso y multidimensional a un lenguaje que una máquina puede entender y optimizar. Y esto nos devuelve a lo que criticabas antes, la subjetividad. Porque esa subjetividad es una herramienta. El artículo explica que hay diferentes maneras de dar valor a los nodos del árbol. Menciona 4. Median, Extreme, Mixture y Random. La mediana, los extremos, una mezcla o al azar. Exacto. Y la elección lo cambia todo. En la figura 1 del artículo se ve de maravilla. A la izquierda un árbol creado con el método Extreme. A la derecha uno con Median. Los datos de entrada son los mismos. El árbol Median es un árbol prudente. Te suaviza los picos y los valles. Es el mapa perfecto para un inversor conservador. En cambio, el árbol Extreme hace todo lo contrario. Se va a buscar los peores y los mejores escenarios posibles. Es ideal para hacerle un test de estrés a tu cartera, o para alguien que vive preocupado por los cisnes negros y quiere saber qué pasaría en el peor de los casos. Esto no es un fallo, es una herramienta de personalización brutal. Le estás diciendo al algoritmo qué tipo de futuro te quita el sueño. O dándole la vuelta, esa personalización es una puerta de entrada para el sesgo del que lo usa. Lo que tú vendes como una ventaja, yo lo veo como un peligro. Piénsalo. Si una inversora es pesimista por naturaleza, va a elegir el método Extreme. Y el algoritmo, muy obediente, le va a dibujar un mapa del futuro aterrador, lleno de caídas y crisis, que confirmará todos sus miedos. Le mostrará los riesgos que de hecho le preocupan. O le dará a la razón como a los tontos, validando sus prejuicios. Y al revés, el optimista incorregible elegirá Median y obtendrá un futuro suavecito que le confirmará que todo va a ir bien. Entonces la pregunta es inevitable. ¿El algoritmo te da una visión objetiva de los posibles futuros o actúa como una sofisticada cámara de eco para tus propios sesgos? Podría ser un espejo carísimo que te devuelve la imagen que tú quieres ver. Entiendo tu punto. Es como si el algoritmo pudiera convertirse en un validador de tus propios miedos o de tu exceso de confianza. Supongo que al final la única forma de saber si esto es un espejo o un mapa es ver si te lleva a algún sitio. Y para eso hay que ver los resultados que consiguió el autor, ¿no? Venga, vamos a los datos. A la prueba del algodón. Pues la sección 4, la de los resultados numéricos, para mí es demoledora. Hay dos cosas que me parecen incontestables. La primera, no usó datos de juguete. Usó datos reales para simular el comportamiento del índice Nasdaq.
Esto no es un experimento en un laboratorio. Y la segunda, que en el mundo financiero es casi más importante. Es rapidísimo. El autor dice que generar uno de estos árboles tan complejos le llevaba 4 o 5 minutos en un ordenador normal de la época. Y lo compara con las muchas horas que tardaban otros métodos. Cuando los mercados se mueven cada segundo, la velocidad no es una ventaja, lo es todo. La eficiencia computacional es un punto a favor, sin duda. No se puede negar. Y no solo es rápido, es que funciona. Si miras las gráficas de convergencia, las figuras 3 y 4, lo ves clarísimo. Muestran cómo la aptitud de la población de árboles va mejorando generación a generación. La línea del mejor árbol y la media de la población van bajando y se estabilizan. El algoritmo no va dando palos de ciego, de verdad está evolucionando hacia una solución mejor. El proceso, tal como lo pinta la teoría, se cumple. De acuerdo. La convergencia es evidente y la velocidad es impresionante. No voy a discutir eso. Pero hay un detalle en esa sección, uno que se menciona casi de pasada, que para mí es el talón de Aquiles de todo el argumento. Los escenarios de entrada. Esos 200 caminos posibles que se ven en la figura 2, que son la materia prima que le das de comer al algoritmo evolutivo, se generaron usando otro modelo estadístico, un modelo Garch. Que es un estándar en finanzas para modelar la volatilidad. Sí, un estándar, pero la clave es que tienes un modelo encima de un modelo. Estás usando este algoritmo evolutivo súper sofisticado para ordenar y dar forma a los resultados que te ha escupido un modelo anterior. La cadena de posibles errores se duplica. Si el modelo Garch inicial no captura bien la realidad del Nasdaq, todo lo que construyas encima, por muy elegante que sea tu algoritmo evolutivo, estará edificado sobre cimientos de arena. Pero a ver, eso pasa con cualquier modelo, ¿no? Si le metes datos malos a una simple hoja de cálculo, también te dará resultados malos. Él mismo advierte de que los datos de entrada tienen que ser una visión cuidadosamente simulada. Claro que lo advierte. Y es honesto. Pero esa advertencia lo que hace es pasarle el marrón al que usa la herramienta. Nos devuelve a la primera ley de la informática. Basura entra, basura sale. El algoritmo puede ser un escultor brillante, un Miguel Ángel de las finanzas. Pero si en lugar de un bloque de mármol de Carrara le das un bloque de hormigón lleno de grietas, la estatua que te haga, por muy perfecta que sea la técnica, se va a desmoronar. El resultado puede ser un mapa perfecto, que te lleva directo a un precipicio. Vale, te concedo que esa crítica es totalmente válida. El algoritmo no es una bola de cristal. Es una herramienta, y como una radial o un bisturí, el resultado depende de la pericia de quien la usa y de la calidad del material. Pero creo que la gran revolución del artículo no es prometer una predicción infalible. Su gran aportación es crear una herramienta superior para procesar la incertidumbre. Lo que te dice es, dame la visión del futuro que tengas, sea buena o mala, esos datos del Garch, y yo te la convertiré en un mapa estructurado y optimizado de una forma mucho más eficiente que nadie. Lo revolucionario no es la calidad de los datos, sino la capacidad del algoritmo para encontrar la mejor estructura posible con los datos que tiene, por imperfectos que sean. Es una distinción importante, sí. Es un procesador de hipótesis, no un oráculo que te dice la verdad. Tral es potentísima. Hemos cogido un concepto de la biología, la evolución, y lo hemos aplicado para resolver un problema financiero que era un quebradero de cabeza. El resultado es un método rápido, flexible y muy potente para dibujar esos mapas del futuro que son imprescindibles para tomar decisiones inteligentes en un mundo impredecible. Y desde mi lado, el del escéptico, la lección fundamental es la cautela. Estas herramientas son una pasada, pero no son máquinas de la verdad. El resultado final depende de manera crítica de los datos con los que alimentes al monstruo y de las decisiones subjetivas que tomes por el camino, como elegir si quieres un futuro prudente o uno extremo. Son, en el fondo, una forma muy sofisticada de explorar tus propias hipótesis y quizás tus propios sesgos, no de descubrir un futuro objetivo. ¿Aplicamos a otros grandes problemas que también tienen futuros inciertos y decisiones encadenadas? Es que la estructura del problema es universal, un presente, múltiples futuros posibles y decisiones que condicionan el camino. Piénsalo un momento. Podríamos usar un algoritmo así para criar los posibles escenarios del cambio climático, dependiendo de las políticas energéticas que apliquemos en los próximos 10, 20, 30 años. Cada política es una decisión que abre unas ramas del futuro y cierra otras. O imagínate planificar la respuesta sanitaria a la próxima pandemia. Cada mes tienes que decidir sobre recursos, vacunas, confinamientos, sin saber cómo va a mutar el virus.
Quizás la aplicación más importante de esta cría de futuros no esté en un fondo de inversión, sino en salvar el planeta o prepararnos para la próxima gran crisis. Gracias por acompañarnos en este análisis.